Propiedad conmutativa y asociativa de la multiplicación. Veamos el problema inicial. Compara el resultado de la multiplicación 1 y 2 en cada uno de los siguientes literales. Tenemos el literal A como solución a este problema inicial. Tenemos el literal A, la multiplicación 1 es menos 5 por 4. Signos distintos da menos y valores absolutos 5 por 4 es 20. Veamos la multiplicación 2 siempre en el literal A. Tenemos 4 por menos 5. Signos distintos dan menos y 4 por 5 es 20. Y obtenemos el mismo resultado en la operación 1 y 2 del literal A. Y si somos observadores, la única diferencia que tenemos entre ambas multiplicaciones es el orden en que están apareciendo los factores. En la primera multiplicación tenemos menos 5 por 4 y en la segunda 4 por menos 5. Solo cambia el orden, son los mismos números y vemos que el resultado es el mismo. Veamos el literal B. La multiplicación 1 es paréntesis menos 3 por 2 por 4. Hacemos lo del paréntesis, menos 3 por 2, más por menos es menos, 3 por 2 es 6, por 4. Signos distintos, menos, y 6 por 4, 24. Este sería el resultado de la operación 1. Siempre en el literal B, la operación 2 es la siguiente. Menos 3 por 2 por 4. Hacemos el paréntesis, menos 3 por 2 por 4 es 8. Luego menos por más es menos y 3 por 8 es 24. Y llegamos una vez más al mismo resultado. 24 y 24. Y como se nos pide comparar, ¿cuál es la diferencia entre la operación 1 y la operación 2? Si recordamos, la multiplicación es una operación binaria, es decir que solamente podemos operar de 2 en 2. Cuando tenemos 3 o más números multiplicándose, es necesario que vayamos haciendo parejas o agrupando los números de 2 en 2 y así ir operando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la operación 1 y la operación 2? Que en la operación 1 teníamos agrupados los primeros dos números que se están multiplicando. Porque si usted se fija, los números multiplicando son menos 3, 2 y 4. Eso en ambas operaciones. Entonces, la única diferencia es que en la operación 1 se está dando prioridad a la multiplicación de los primeros dos. En la operación 2 se está dando prioridad a la operación del segundo y el tercer factor, pero en ambos casos dan como resultado el mismo número. Podríamos considerar incluso un tercer caso, donde no se agruparan el primero y el segundo, ni el segundo y el tercero, sino que agrupáramos el primero menos 3 por el tercero, que es 4, y le diéramos prioridad a este producto, y esto multiplicado por 2. Ojo que aquí también utilizamos lo que dijimos anteriormente y cambiamos el orden de los factores, pero como ya vimos en el literal A, el resultado no va a cambiar si yo modifico el orden de los factores. Así que modifiqué el orden, ya no están menos 3, 2 y 4, sino que coloqué menos 3, 4 y 2. Este cambio de orden no va a modificar el resultado. Y veamos qué ocurre si agrupo, en esta ocasión, el menos 3 y el 4. Menos 3 por 4 es menos 3 por 4, 12, por 2, más por menos menos, y 12 por 2 es 24. Y vea que llegamos nuevamente al mismo resultado. Entonces, cuando tenemos 3 o más factores, no importa la forma en la que estos se agrupen para ir operando de manera binaria, es decir, de 2 en 2, vamos a llegar al mismo resultado. Y en el literal A tenemos claro de que no importa el orden en el que se operen los factores, el resultado también es el mismo. Estas dos características o propiedades de la multiplicación se conocen como propiedad conmutativa y propiedad asociativa. Estas son las mismas propiedades que utilizamos en la suma. La propiedad conmutativa dice que el orden de los factores no altera el producto. En el caso de la suma decíamos el orden de los sumandos no altera la suma. En esta ocasión el orden de los factores
no altera el producto. Si tenemos dos números A y B, cualesquiera, la multiplicación de A por B es igual a la multiplicación de B por A. Y la segunda propiedad se llama propiedad asociativa, y dado a que la multiplicación es una operación binaria, cuando tenemos dos ocurrencias, es decir, 3 o más factores, tenemos que ir de 2 en 2. En este caso, no importa la forma en la que hagamos las agrupaciones o que le demos prioridad a qué multiplicación, el resultado va a ser siempre el mismo. Las propiedades permiten calcular el producto de varios números en cualquier orden, aunque hayan números negativos incluidos en la multiplicación. Veamos, por ejemplo, la siguiente multiplicación. Menos 5 por 17 por menos 2. Esta multiplicación cumple la propiedad conmutativa y asociativa, o sea, yo puedo cambiar el orden de estos números y también decidir quiénes voy a multiplicar en primer lugar o a quiénes les voy a dar prioridad, a quiénes voy a asociar. En ese sentido, si vemos la multiplicación de los factores o valores absolutos 5 y 2, sería más fácil y nos daría 10. Y multiplicar por 10 es todavía mucho más sencillo cuando tenemos 17 por 10. Entonces aquí podemos agrupar y dar prioridad a los factores menos 5 y más 2 como primeros factores. Menos 5 por menos 2. Los asociamos a ellos dos y cambiamos de orden. El 17 lo colocamos al final. Entonces hemos utilizado propiedad conmutativa para ordenar nuestros factores y elegir cuáles multiplicar primero, y a la vez la asociativa. Tenemos que la multiplicación menos 5 por menos 2 es positiva 10. No vamos a escribir el más. Y esto multiplicándose por 17. De donde tenemos 10 por 17, positivo los dos, el resultado es positivo. Y es 17 con un 0. Entonces, utilizando la propiedad conmutativa y asociativa, podemos cambiar el orden de los factores y así facilitar el cálculo. Ejercicios propuestos: utilizar las propiedades conmutativa y asociativa para facilitar el cálculo en las siguientes multiplicaciones. Tenemos que identificar algunas características del producto antes de efectuarlo para que sea más sencillo. En el primero, por ejemplo, podríamos multiplicar 8 por 5 para que nos dé un múltiplo de 10, y es más fácil multiplicar un múltiplo de 10 por 3 que 8 por 13 y después por 5. De igual forma, en el segundo podemos multiplicar estos dos para que nos dé 20, un múltiplo de 10 y después multiplicado con 27. En el tercero, 25, 0.25 con menos 4 también sería una forma más rápida de multiplicar, ya que sabemos que 4 cuartos, como en este caso 0.25 es un cuarto, 4 de ellos nos daría una unidad. Lo mismo sucede aquí. Es más fácil multiplicar 0.5 por 4 en primer lugar. De igual forma acá, multiplicar estos dos en primer lugar para que podamos hacer la simplificación y nos quede incluso un número entero. Y en el caso de menos 7 o menos 14 con menos un medio también se puede multiplicar para que se pueda simplificar y nos quede un número entero. Entonces, las propiedades conmutativa y asociativa nos permiten realizar el cálculo en algunos casos, algunas multiplicaciones, facilitar el cálculo cuando sabemos cómo ordenar los números y cuáles asociar.